país, y en este caso de la provincia. Fíjense que en un momento de crisis que vivimos, la nación dice, no, tenemos una nueva que se realiza cada 10 años, que ya es tradicional, que es el censo. Decimos, no, lo vamos a atrasar un año porque el país no está en condiciones económicamente para montar una plataforma de tipo censal que indudablemente cuesta dinero. Ahora fíjense ustedes que la importancia que tiene un censo en este aspecto, no por lo que marca la historia, sino por el hecho de tener un balance, un inventario de la crisis, porque yo creo que la actualización que está precisamente como en los temas educativos, como en los temas habitacionales, como en los temas de analfabetismo, en fin, hay una serie de complejidades que elabora, que procesa un censo, que en definitiva el censo es el que nos va a dar los elementos necesarios para ver cómo encaramos esta crisis. ¿Cómo encaramos esta crisis? Pese a que eso es tan importante, creo que con cierta razón, con cierta certeza, dijeron, no, esto vamos a dejar un año más hasta ver si podemos salir por lo menos de la coyuntura y de la difícil situación que estamos viviendo. Entonces, de la misma manera me pregunto yo, ¿por qué, si la nación va a dejar de lado un hecho tan significativo para la evaluación y el análisis de una crisis como es un censo, por qué la provincia no puede esperar un poco para hacer la reforma? Pero yo no digo que no sea necesaria, porque vamos a ser sinceros, la mayoría de los que están en contra de la reforma dicen no es necesaria. Dicen, hay constituciones como la que tiene Estados Unidos, que tiene 200 años, y mencionan de otros países que tienen 150. No, yo pienso que es necesaria la reforma. Claro, acá yo no estoy hablando del tiempo o la oportunidad, entiéndase bien. Yo pienso que es necesaria la reforma, ¿por qué? Precisamente por lo que nosotros después vamos a tratar más detenidamente, es el régimen municipal. En cualquier país desarrollado, el régimen municipal es una cosa que lo tienen establecido de hace muchísimos años. Porque en definitiva es la rama auxiliar del derecho que se va modificando permanentemente. ¿Por qué? Porque el régimen municipal es el régimen de la ciudad. ¿Qué es lo que más cambia en este proceso, en estas transformaciones de la época moderna? Es precisamente la ciudad. Entonces, como la ciudad cambia, también tenemos que cambiar un poco los estatutos, las reglas de juego que rigen ese movimiento de la ciudad. Entonces, sí, esos países que ya previeron todo lo que le está pasando, no tienen que hacer una nueva reforma. Pero nosotros, en un régimen municipal que prácticamente de lo menos que se avanzó en la Constitución del año 1934 fue el régimen municipal, porque hubo hechos tan importantes como fue, por ejemplo, de prever el voto de la mujer. Fíjense que ya en el año 1934 la Constitución nuestra de la provincia lo preveía. O sea que en algunos aspectos fue revolucionaria la Constitución de los 34. Y en otras cosas, como el régimen municipal, debemos ser sinceros, tuvo un gran atraso. Por eso, yo pienso que siendo el régimen municipal lo que más se transforma, lo más dinámico que hay dentro del ejercicio del derecho, precisamente es por eso la necesidad de la reforma constitucional de la provincia, al margen de otros tipos de artículos que indudablemente se insertan dentro de una época moderna a la que nosotros aspiramos a vivir y regirnos, por supuesto. Leyendo la Constitución del 34, por supuesto, como faltó presencia, en alguna medida muchos dijeron, bueno, no participó la primera mayoría, y estaba viciada un poco de cierta nulidad. Otra de las cosas cuestionadas en la Constitución de 1934 fue que el plebiscito que declara la necesidad de la reforma, solamente el 41% del padrón electoral son los que votan.
de esos tenés un 15% que votan en blanco y un 20% que votan en contra. Entonces, indudablemente cuando se reúne la Asamblea Legislativa, muchos cuestionaron, porque en realidad no tenía consenso esa reforma. No tenía consenso, más por un hecho político, hay que ser sincero. Pero, por otra parte, pese a en muchos aspectos, personalmente no coincidir ideológicamente, tenemos que pensar que hubo personas realmente muy caracterizadas, realmente expertos de la Constitución. Yo le puedo decir, en este caso estaban en la democracia, estaba un premio Nobel, como Saavedra Lamas, estaba Fresco, estaba Solano Lima, estuvo el ministro de Educación Ivasenevich, que estuvo en la época de Perón, José Arce, Urien, estuvo Mariano Bedia, hubo muchos importantes. Y dentro del socialismo hubo personas, por ejemplo, bueno, que estaba Repeto, Palacios, que después renunciaron pero en definitivo también fueron votados como constituyentes. Estuvo Teodoro Bronzini, estuvo Telio. Hubo realmente figuras notables dentro del constitucionalismo, que fueron expertos, que podemos impugnar el vicio del procedimiento, como en este caso ahora. Eso no significa que haya habido hombres capaces, y por algo todavía no se está rigiendo esa Constitución. No podemos tampoco ser totalmente detractores de la Constitución del 34. Yo en muchos aspectos no coincido, fundamentalmente como el que le estaba recién señalando. Yo creo que tuvimos un gran atraso del régimen municipal, pero no por eso vamos a decir que la Constitución del 34 es una Constitución totalmente viciada o completamente nula. Pero vamos a entrar más o menos a evaluar cuáles son, en definitiva, todo lo que se va a establecer en la reforma. Ya les dije anteriormente que vamos a tratar de ir señalando lo más importante. Esto no quiere decir que vamos a desarrollar otros artículos que quizás puedan tener tanto más importancia de la que nosotros estamos enunciando, pero por una razón obvia de unidad de tiempo no podemos pasar a toda la noticia, a toda la información, mejor dicho, de lo que significa la reforma. El artículo primero, que es un artículo polémico, es un poco el que define la Constitución. ¿Dónde está la reforma? Bueno, acá la diferencia entre el 34 y la de 1990 es que agrega: constituye un Estado social y democrático de derecho, y enuncia principios doctrinarios políticos, pluralismo, justicia social, etcétera, etcétera. Claro, acá hay muchos expertos constitucionalistas que dicen que en realidad no hay necesidad, si estamos hablando del derecho, incluir lo social, se sobreentiende, ¿no? Y si estamos hablando de un Estado democrático, lo social también estaría de más. Bueno, esos son puntos de vista, pero lo importante es que esto es lo que se hace en la reforma. Entonces, como pareciera ser que algunos le dan un tinte ideológico, acá es un artículo que ha sido cuestionado. Yo creo que como acá se trata más de definir prácticamente un concepto así más abstracto que práctico, no creo que nos vamos a detener a ver quién tiene razón. El artículo segundo, bueno, está reformado, habla de soberanía del pueblo y su representación y participación. Eso sería muy simple. El artículo tercero agrega al enunciado común reafirmaciones sobre la propiedad de sus accidentes naturales, sus suelos, recursos, fuentes de energía, su explotación y uso. Bueno, yo creo que este artículo es importante. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros escuchamos hablar mucho a los mendocinos, a los neuquinos,
que nos hablan de las regalías, que nos hablan de su suelo. Nosotros también tenemos pérdida para la producción del país como tenemos en nuestros campos. Por algo estamos trayendo todo insumo, fertilizantes, y todo, porque nuestro suelo también son cosas también que necesitan, y en alguna medida también hay un hecho de depredación que se le va consumiendo para la riqueza del país, aunque en muchos aspectos partidos. Entonces, por eso yo también creo que es interesante a veces subrayar esta importancia, porque la provincia de Buenos Aires pareciera que en estos aspectos no cuenta. Entonces yo creo que en eso hay cierto acierto en la inclusión de este artículo. Bueno, después tenemos el artículo 8, pese que hay un cambio bastante que es referido al aspecto del culto católico y otros cultos, cambia el texto de cooperar a sostener, por reconoce y garantía, enuncia relaciones siempre referidas a la Iglesia católica. Bueno, este es un artículo que también ha sido discutido. En este momento no, porque yo creo que ha sido comprensible la libertad de culto para hacer este tipo de enunciación. Es un tema que también es un poquito difícil de poder contemplar porque acá hay dos posiciones, por supuesto, todos sabemos que en definitiva, por ejemplo, el retiro, fíjense ustedes la importancia de este artículo, que el retiro de la minoría del socialismo en el año 1934 fue a raíz precisamente cuando se trató del problema religioso, porque estuvieron en todos los artículos presentes, pero la primera minoría hizo un retiro a través de... Por eso son artículos que en este momento no ha generado una gran discusión, porque creo que ha sido contemporizado, pero en definitiva en otras épocas, como yo decía, en el año 1934 tuvo bastante dificultades ese artículo. El artículo 10, hay un artículo que yo lo he subrayado porque dice: los habitantes de la provincia son iguales ante la ley. ¿Cuál es lo que agrega? Sin distinción de sexo, raza, religión, lengua, es deber de la provincia el desarrollo de la persona humana, igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la organización política, económica y social. Yo lo subrayo para que después, cuando hablemos del régimen municipal, van a ver la importancia de este artículo, que no somos todos iguales ante la ley. En el artículo 11, bueno, suprime la calificación de abusos. Bueno, es un artículo de día técnico periodístico. Yo lo subrayé ¿por qué? Porque fue el único artículo que modificó la Asamblea Legislativa. ¿Por qué lo modificó? Porque es la presión del cuarto poder. Yo creo que, como los que vamos a ver artículos que realmente habría que modificar, no se modificaron. Porque, lógicamente, si nosotros no tenemos información, se puede imaginar qué presión le va a llegar en este caso a los legisladores. Por eso yo lo subrayé, porque esto es un ejemplo que cuando el pueblo se organiza para poder llegar, en definitiva también las cosas, cuando se cree que son injustas, se modifican. O sea que no es que los legisladores ponen una cortina de humo y no dejan que nada se modifique. No, este artículo precisamente se modificó en las cámaras legislativas antes que la aprobaran ellos. ¿Cómo? El 6 de abril de 1990. Bueno, por eso yo subrayé la importancia de la... Después, yo les voy a solicitar que si ustedes creen algún artículo, que a mí se me pasa, porque lógicamente uno lo ve desde una óptica, ustedes lo pueden ver ustedes, y que como acá yo sé que tengo expertos en la materia, me gustaría que si hay algún artículo que quieren que lo incluya, lo vamos a incluir, porque en definitiva después vamos a tratar de poder llegar a las conclusiones. Y vamos a tratar de ser breves. Yo lo digo porque el otro día a mí me pasó que me hicieron una pregunta, estábamos repasando todos los artículos y una joven maestra me hizo una pregunta diciéndome qué podía afectarnos o qué esta Constitución a nosotros, los que estamos acá en Guanguelén. Bueno, esa pregunta a mí me consumió la respuesta me consumió 30 minutos de tiempo. Yo creo que es de vital importancia. Entonces, por eso, para no entrar
yo diría que vamos a tratar de dar la mayor agilidad posible, al margen que yo entiendo que para algunos hacer la enumeración literal de todos estos artículos tiene que ser pesado, yo entiendo. Uno que por una razón de gusto, de vocación, los analiza, pero para todos no es igual. Entonces voy a tratar de ser lo más ágil para después sí ir a las conclusiones que en alguna medida vamos a poder todos hacer un poco los aportes. Fíjense ustedes que acá en el artículo primero de la Constitución, que es un poco el que define, este tipo de constitución, cuál es su tónica, cuál es su letra, cuál es su espíritu, dice, constituye un Estado social y democrático de derecho. Se organiza así. Claro, ustedes conocemos que la primera célula social política es el municipio. Es una célula social, indudablemente, el municipio. Entonces, ¿cómo si se define de esta manera la Constitución? Omite algo tan trascendente, tan importante como prever la creación, la erección o el advenimiento de nuevos municipios. Ustedes me dirán, y bueno, puede ser que se haya ignorado, puede ser que no haya sido tema de importancia, pero fíjense que todas estas constituciones son todas las constituciones que pertenecen a nuestra República. ¿Saben cuántas hay que no admiten, no contemplan o no prevén la creación de nuevos municipios? De estas hay una sola, es la de la provincia de Buenos Aires. Todas las constituciones de nuestra provincia prevén la creación, la erección de nuevos municipios. ¿Cómo puede tener una falta tan grave nuestra provincia? Y esto sí, es una cosa que no lo ha denunciado ni la UCD, ni el radicalismo, ni el justicialismo, ni los partidos de izquierda, ni ningún partido, ni nadie he visto yo todavía decir por qué la Constitución de la provincia de Buenos Aires es la única constitución, o mejor dicho, la que reforma, porque por supuesto la 34 no lo contempla. Yo diría que no solo es a través del contexto de nuestro país. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en congresos latinoamericanos, porque obviamente sería difícil poder revisar las constituciones provinciales de los estados o de los departamentos de los demás países. Pero yo les puedo decir, por ejemplo, que en el Congreso del año 1967, desarrollado en Barcelona, que era el Congreso Hispano-Lusitano, que se llamaba, sugiere a los países como nuestro país, como la República Argentina, de gran extensión territorial, que se promueva la creación de municipios rurales. ¿Por qué? Porque es una manera de revertir el éxodo de las poblaciones. Por otra parte, hay otra cosa que nadie la ha señalado. Hoy hablaba de un artículo que lo subrayé, que dice que consagra la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades. No es cierto, porque yo les puedo asegurar que cerca de 2 millones de personas en nuestra provincia de Buenos Aires van a estar fuera del régimen municipal. ¿Por qué? Primero, porque no van a poder elegir sus propias autoridades, naturalmente. No van a poder administrar su propia. Sí, por ahí me van a decir, si hay un artículo que habla de comisiones municipales o comisiones de fomento. Bueno, yo creo que esto es lo que mejor pinta, es el mejor testimonio, fíjense ustedes, que hubo políticos antiguos que tenían ideas modernas
y que ahora hay políticos y legisladores modernos que tienen ideas antiguas. ¿Por qué se lo digo esto? Porque tengo pruebas para expresarlo. ¿Cuáles son las pruebas? Lisandro de la Torre, no se lo voy a decir. Lisandro de la Torre, en el año 1889, presenta su tesis doctoral en la Facultad de Derecho, y en su tesis doctoral habla del régimen municipal. Organiza un régimen municipal para su tesis y dice que todas poblaciones, aquellas que no lleguen a los 300 habitantes o que por su densidad demográfica no tengan la necesidad de un municipio, por lo menos tengan las comisiones vecinales. Pero cuando habla de las categorías de los municipios, y yo le estoy hablando del año 1889, dice que es una necesidad que todo, ya sea un caserío olvidado, ya sea centros urbanos pequeños, tienen la necesidad de un municipio, porque es una necesidad natural. Fíjense que cuando hablamos de necesidades naturales, ya en el año 1776, el Estado de Virginia decía que el hombre por naturaleza es independiente y es libre, y cuando entra en el Estado social no se le puede vulnerar ni se le puede desposeer de sus derechos innatos naturales, que uno de esos derechos innatos naturales para todos los pueblos del mundo es de poder gobernarse y administrarse a sí mismo. Lo dice también la famosa legislatura francesa en el año 1779, que toda organización política y social debe preservar los derechos naturales del hombre, que ese es el derecho, que es el derecho de administrarse y gobernarse a sí mismo. Lo contempla nuestra propia jurisprudencia argentina, en el tomo 4 de la jurisprudencia argentina, habla del derecho que tienen todas las poblaciones de poder gobernarse a sí mismos. Entonces, fíjense ustedes, el otro día hablaba, por ejemplo, con un joven empresario de Wangelem, que lo admiro mucho, y una de las cosas que le reprochaba que no participaba en la actividad comunitaria, y me decía, y que yo pienso que Wangelem le falta dirigencia. Pero claro, es lo que yo expreso, ¿sí? ¿Cómo podemos convocar a nuestra juventud cuando le estamos negando el derecho de gobernarse y administrarse a sí mismo? ¿Cómo podemos echarle la culpa a nuestra juventud? Yo creo que la culpa es precisamente de esto, de que ahora vamos a votar una constitución que está omitiendo algo tan trascendente, tan natural, como es poder gobernarse y administrarse a sí mismo. Es algo que realmente es incomprensible. ¿Cómo podemos condenar el futuro de un pueblo diciendo sí a algo que ignora, que está subestimando? Porque naturalmente no está subestimando. Porque yo no digo que nos regalen nada, pero por lo menos una constitución que está proclamando la autonomía, que está definiendo la autonomía, y al mismo tiempo está vulnerando el principio ese de crear nuevos municipios, de crear. Yo realmente eso me resulta totalmente incomprensible, es algo que es inadmisible. Por eso cuando nosotros hablamos de la involución de nuestra provincia de Buenos Aires, también lo decimos con números. Fíjense que en el año 1899 la provincia de Buenos Aires tenía 99 municipios, fíjense lo que estoy diciendo. En ese momento el país no llegaba a los 300 municipios. En la actualidad, el país tiene cerca de los 1.700 municipios y la provincia de Buenos Aires tiene 126 municipios. ¿Qué estoy significando con esto? Mientras que el país creció en evolución municipalista por más del 400%, la provincia de Buenos Aires ha crecido un 26% escaso. Vamos a compararlo con otras provincias, las provincias que en jerarquía socioeconómica nos siguen a nosotros. Vamos a hablar por ejemplo, de Santa Fe o de Córdoba.
Córdoba tiene en la actualidad 238 municipios. Fíjense que en espacio geográfico es la mitad de la provincia de Buenos Aires y en población ni hablemos. Y tiene 238 municipios. Santa Fe tiene 357 municipios. Fíjense lo que es en espacio geográfico comparar o demográfico la provincia de Santa Fe con la nuestra. Esto realmente, bueno, y no le digo nada si nos vamos al derecho comparado. Si pensamos, por ejemplo, vamos a países desarrollados como España, con 8.000 municipios, Italia, 9.000 municipios, Francia, 37.000 municipios. Claro, todos me dirán, sí, pero ¿cómo vamos a comparar el aspecto demográfico de países europeos con el nuestro? Pero fíjense aquí lo que les voy a decir. Cualquiera de esas naciones que yo les he mencionado, más del 50% de esos municipios no llegan a los 2.000 habitantes. Y acá, en nuestra provincia de Buenos Aires, creo que prácticamente hay un municipio, puede haber, que ronde en ese número de habitantes. ¿Qué se está significando? Que prácticamente hay una involución total. ¿Por qué es esa represión, diría, a la creación de nuevos municipios? Yo es algo que lo he tratado de profundizar, lo he tratado de estudiar. Creo que el más acertado era Salvador Bauzá cuando decía que algún resentimiento, algo que le impide al hombre, al legislador argentino, tener la vocación por un lado, porque fíjense, la vocación municipalista hay que tenerla muy. ¿Por qué se debe? Porque también puede ser un problema de índole de falta de autonomía didáctica y científica. Fíjense lo que les digo yo. ¿Por qué autonomía? Porque en la materia, en el derecho, en la facultad de derecho, se toma el municipio como una ciencia auxiliar. Se habla de derecho público, provincial, y se habla del municipio como algo auxiliar. No se toma como una asignatura específica. Fíjense que pese a que ya partidos como ahora que propician el sí, que se han olvidado, o han ignorado, o han omitido poner la creación de un nuevo municipio, ya en el año 1921, el entonces presidente Hipólito Yrigoyen crea, a través de la Universidad del Litoral, la primera materia, asignatura específica del derecho municipal. Posteriormente, otro de los líderes de otro partido que habla del sí y también omite esto, como es el justicialismo, el general Perón, después de la guerra, que se creó, siendo el vicepresidente de la nación, se creó y fue presidente de una comisión posguerra, donde toma como estrategia para la recuperación del país después de la crisis de la guerra, toma como estrategia el municipalismo y habla de promover la creación de nuevos municipios. Fíjense ustedes que dos líderes de los dos partidos que ahora omiten poner la creación de nuevos municipios, sus líderes fueron prácticamente motores de la creación de nuevos municipios. Hay otro hecho que me resulta realmente incomprensible. Nosotros nos llenamos la boca de hablar de la democracia. Fíjense entonces cómo podemos entender, cómo le podemos decir a un joven que en los últimos años, durante los gobiernos de facto, hemos tenido más autonomía que en todo el periodo de la nueva democracia. Nos van ganando 5-1. ¿Cómo le podemos explicar? Cuando hablamos de la dirección política, que los gobiernos de facto vienen desde arriba hacia abajo y que los gobiernos del pueblo van de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cómo? Al margen, más les voy a decir, la única reforma sustancial, porque lo más criticable es el municipio partido.
Yo creo que el municipio partido es lo más criticable. ¿Por qué? Porque vamos a la definición de lo que es el municipalismo. El municipalismo, en definitiva, es de sustancia social. Nace porque nace de la relación de vecindad. ¿Qué relación de vecinos podemos tener nosotros con una cabecera de distrito que está a 80 kilómetros donde vivimos nosotros? Es un desconcepto de lo que es el municipalismo. O sea, el municipalismo nace por la relación de vecindad. Es un poco el estado de la familia que se quiere organizar en un bien común. Ahí está el verdadero municipalismo. Entonces, por eso se genera este tipo de cosas, porque nosotros, por una razón de poder político, no queremos crear más municipios. ¿Por qué? Porque perdemos la cuota territorial política. Es mucho más fácil, pese a que nos llenamos la boca a hablar de las autonomías municipales. ¿Pero autonomía municipal de qué? Puntuales para 126 distritos, pero no para el espacio de la provincia de Buenos Aires. Cuidado, ahí viene lo difícil para nosotros. Si incrementamos el poder político en los municipios, los incrementamos en las cabeceras de distrito, porque ahora incluso van a tener hasta poderes de tipo impositivo. Ya no vamos a hablar más de tasa, ahora no, de imponernos un tipo de impuesto que lo vamos a tener que aceptar. Lo vamos a tener que aceptar. Y nosotros, en la situación que estamos, ustedes imagínense, que nosotros conocemos bien que dependemos de 4 partidos, y entonces los pueden imponer de cualquier lugar, de cualquier cabecera, no se pueden imponer cosas que las vamos a tener que aceptar, porque ahora se ha incrementado el poder político. ¿La autonomía para quién es? Para 126 lugares, pero no es para la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que tiene que entender la gente de Guanguelén. Y si en esta reforma, yo creo que sale el sí favorable, directamente condenamos a nuestra población para todo el viaje, perdonando la expresión. ¿Por qué? Porque en definitiva estamos hablando de los tercios que necesita para hacer una reforma. Estamos hablando que una reforma se hace cada 50 años, porque esos son los lapsos y los periodos que conocemos. ¿Qué nos queda para el futuro nuestro? ¿Qué nos queda para el futuro de nuestros hijos? 3 partes. Uno es lo que corresponde al área metropolitana. Son los partidos, por supuesto, el área metropolitana, que tienen la inmediación con Buenos Aires. El otro sector es la parte mediterránea. Y nosotros estamos comprendidos en lo que va, o sea, el espacio nuestro se llama el espacio pampeano, que es el que va de Patagones a Villegas. Este es un territorio, por supuesto, muy importante, fundamentalmente en espacio geográfico, más que demográfico, por supuesto. En el año 1974 la CEPLADE hizo un buen trabajo, muy buen trabajo, yo lo he comentado casualmente acá con Cristian, en la que hizo un seguimiento de 1000 obras públicas a dónde iban a parar, o sea, a través del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué resultados arroja este seguimiento? Este seguimiento arroja el siguiente resultado. El 65% de la obra pública va a parar al área metropolitana. El 30% va a parar al área mediterránea. Y menos, por supuesto, del 10% va a parar al área nuestra. Al área nuestra. Con 2 agravantes. Primer agravante, que tenemos un polo de desarrollo que es Bahía Blanca. Ustedes saben lo que ha consumido a las arcas de la provincia la superusina, dragado de puerto, ¿no? Es un polo de desarrollo, es importante. Por algo, en alguna medida, el matutino que se llama la nueva provincia, porque en ese momento tuvieron pretensiones de ser una nueva provincia, y creo que a veces con justificada razón, ¿no? Bahía Blanca nos absorbe de ese 6-7%, nos absorbe un gran porcentaje, por una razón muy lógica, obviamente. Todo lo demás, se reparte entre las cabeceras de distrito, de las cuales se llevan el 80% de la obra pública. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué queda para poblaciones como la nuestra?
poblaciones que hay que ser sincero, como el caso que se ha dado, acá se ha hecho, vamos a ser sincero, y esto no tiene ningún sentido tinte político proselitista decir las cosas que se hicieron en el periodo, por ejemplo, de Armendáriz, pero vamos a ser sinceros, acá se hizo obras de gran infraestructura como agua, en fin, no quiero entrar en detalles, pero estas obras que se hicieron por un hecho de conexión de la provincia con habitantes de Wangelén. Pero ahora, ya la provincia no maneja más la cosa. Hay una transferencia directa a la cabecera del distrito. Entonces, ese 20 y ese 80% de la obra pública que estaba hablando que hay que repartir, no sé cómo lo vamos a hacer. No sé qué armas tenemos para poder realmente conseguir. Claro, algunos dirán, sí, bueno, hay que tener representación, pero nosotros hay un hecho demográfico, que el poder político es demográfico. ¿Por qué? Porque acá son más, y en las cabeceras de distritos son más que nosotros también. Entonces, la representación nuestra siempre va a estar en minoría. ¿Cómo podemos ir a legislar? Pese que ahora decimos, vamos a hacer una carta orgánica. Sí, pero ¿quién la va a hacer la carta orgánica? ¿La vamos a hacer nosotros? No sé, yo creo que hay que ser muy iluso para pensar que la vamos a hacer nosotros. Por otra parte, y esto no es una crítica directa, yo creo que es un hecho natural, porque uno fue federalista desde que nació el país. No olvidemos que estábamos luchando contra los realistas, pero a la vez, cuando conseguimos en alguna medida el primer grito de libertad, no nos queríamos someter a Buenos Aires. Si ustedes hacen un poco el estudio, como yo he tratado de bucear, de analizar cuál era la impresión ya en el año 1921, estoy hablando, a 10 años escasos de la creación de Wangelén, cómo ya existían las ansias de autonomía. Estamos, fíjense, en el año 1990. ¿Por qué? Porque es una cosa natural. Yo creo que cuando los pueblos tienen capacidad, por algo lo contemplan todas estas constituciones. Yo tuve un congreso, por ejemplo, en Cierra la Ventana, y me tocó departir con un señor que se sonreía cuando yo hablaba del tema de Wangelén, cuando planteaba un tema puntual. Se sonreía. Después él me acercó, tuvimos la oportunidad de almorzar juntos, y me dice, mira, perdóname, dice, yo me estaba sonriendo porque realmente yo no puedo creer. Dice, yo soy juez en La Pampa. Y si yo realmente, cuando vos lo que estaba diciendo de lo que te pasa en tu pueblo, yo no lo puedo creer. Dice. Nosotros tenemos poblaciones con 500 que se administran y se tienen todos sus cuerpos primarios, de justicia, tienen todo. Y ¿cómo puede una población con lo que vos decís que tiene? Dice, yo no lo puedo creer. Dice, yo por eso, dice, realmente la gente, solamente que no nos acostumbramos nosotros a vivir así, porque si salimos y vemos, el otro día yo tuve la oportunidad de hablar, por ejemplo, con los cordobeses. Bueno, tuve la oportunidad, por ejemplo, de dirigir una charla con el gobernador de Córdoba en una oportunidad, y la pregunta, por supuesto, que me salió primero, ¿cómo en Córdoba tantos municipios, en Buenos Aires? No, bueno, las cosas que me contestó realmente, bueno, en fin, no quiero entrar en terrenos políticos, pero realmente la gente que vive en otros lugares no puede comprender, por eso a nosotros nos resulta algo también totalmente incomprensible, que no se contemple en esta nueva Constitución la reforma. Ahora sí.